Bueno, de lo que vamos a trabajar entonces hoy sería eh, verificar las tensiones de los cables. ¿Se acuerdan ustedes los ejercicios que hacían en física el año pasado para que recuerden nada más, un poco, de los cables que estaban suspendidos con una carga de esta manera? ¿Se acuerdan en física que hacían esto el año pasado? Bueno, lo que vamos a trabajar entonces es encontrar, o sea, poder ver si la estructura está soportando la estructura de cable, ¿verdad? Vamos a analizar lo que serían los famosos cables tensores de acero y están sosteniendo una carga. Entonces vamos a ponerlo en práctica ya en la parte de lo que era relacionado con lo que tenían en física, ¿verdad? Bueno, y para eso vamos a necesitar otra pizarrita para quitar esto. No le digo que íbamos a hacer el que le envié al delegado la semana pasada porque eso le voy a dejar para que practiquen, ¿verdad? Ahora vamos a hacer uno con ustedes. Entonces, tipo de cero, ¿verdad? Vamos a dibujar un cable de esta manera. Tengo un lapicito que conseguí por ahí, por eso me parece más rápido. Bueno, mostrando de esta manera, vamos a suponer que tenemos una carga de 8 toneladas en este lugar. 8 toneladas. Profe, Sí, ¿cómo se llama este tema? verificación de tensiones en cables tensores. Gracias. Dale, dale. Tiene que darnos de datos, a ver, por los diámetros de los cables tensores, ¿verdad? Eso tiene que ser sí o sí datos para que podamos verificar, obviamente. Vamos a ponerle valores diámetro 1, diámetro 2, a este valor acá 2, y a este vamos a ponerle diámetro 3. Bueno, también necesitaríamos lo que son los ángulos para proyectar las fuerzas, ¿verdad? Vamos a suponer un caso sencillito acá, con este ángulo en este lugar, vamos a ponerle un 60 grados. Bueno, y que en este lugar, este cable puede tener, por ejemplo, 6 metros, 6 metros de largo, y que tenga en este lugar, con respecto a este punto de nudo, una altura de 4 metros. ¿Verdad que ustedes pueden hallar sin problema este ángulo que se forma acá? ¿Verdad que eso no es nada? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cómo hacían en trigonometría, verdad? En este caso tenemos, este sería ¿qué cosa? El 6 metros, Hipotenusa. la hipotenusa. Y el 4 sería como el cateto opuesto, ¿verdad? ¿Ven eso, verdad? Entonces, ¿qué función trigonométrica sería para hallar ese ángulo beta ahí? A ver, Seno. seno, ¿verdad? Entonces puedo escribir así en tipo en cálculo auxiliar. Seno de beta era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, esa era una expresión. Quiere decir que yo puedo reescribir ahí seno de beta y el cateto opuesto que es 4 y la hipotenusa que es 6. De esa manera puedo hallar un ángulo, ¿verdad? No hace falta que le halle con todos los chistes, los grados, minutos, segundos. Puedo mantenerlo en decimales. Puedo mantenerlo en decimales y trabajar con ese ángulo sin problema. Eso, por ejemplo, no va a ser riguroso en la hora de nuestros cálculos porque la idea es entender el proceso, ¿verdad? De cómo hallar esta tensión. A ver, para eso le voy a pedir un poco de ayuda por el tema de la calculadora, mientras ustedes me van diciendo cuánto le sale ese ángulo. 41 grados, 48 minutos, 37,13 segundos. Sí, y apretamos la parte de grados, minutos, segundos, o sea, para que me digas cuánto te sale en, por ejemplo, te dice 41, Como 81. 80 y cuánto? 81. 1.
1, 81. Sí. Bueno, y ahí le ponemos grado, ¿viste? Ahí ya hicimos una simplificación total de todos esos grados, minutos, segundos. Ese 41,81 suficientemente ya nos va a servir para el efecto de la explicación de la clase. Bueno, también, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener, a ver, la característica que tienen los cables tensores. Voy a poner en un color un poquito distinto acá. A ver, un poco en rojo. Voy a indicar, ¿verdad que en este lugar, vamos a poner con este tipo de rectas? Bueno, en este lugar, en este punto de nudo en común, se genera una tensión direccionada en esta dirección, ¿verdad? Sería un vector de fuerza apuntando en este sentido, ¿verdad? Vamos a aumentar el grosor de la línea para que se vea mejor. Este sería entonces la dirección que va a tener ese cable tensor en ese lugar. Luego, en este nudo también tenemos la dirección de este cable tensor. Ahí. ¿Y se acuerdan ustedes cómo hacían en esta parte? A ver, en esta parte hacían tipo un corte ficticio, ¿verdad? Un pequeño corte ficticio para hacer el análisis de cuánto vale o valdría lo que era la fuerza que hay en el cable que está en la parte inferior, en esta parte. Entonces, para el efecto, entonces marcan para el nudo, marcan una fuerza que va en esta dirección, y para lo que sería la fuerza que está aplicada en este lugar, marcaban esta dirección. Eso era para el efecto de conocer, ¿verdad? Para que puedan conocer cuánto es el valor de esa tensión en la parte inferior de los cables, ¿verdad? Entonces, pueden hacer inclusive diagrama de cuerpo libre. Y ahora, diagrama de cuerpo libre era para poder indicar todas las fuerzas que aparecen en un sistema. Entonces, acá vamos a dibujarle a esa cajita de valor 8, de 8 toneladas. Vamos a cambiar el lápiz, color del lápiz. Ahí está. Bueno, y ahí podemos indicar el valor de cada una. En este gráfico vamos a indicar en la parte superior esta tensión que se genera en ese nudo donde cortamos en esta parte, que vamos a llamar, a este le podemos llamar T1, a este le llamamos T1, a este le llamamos tensión 2, y a este de acá le llamamos tensión o fuerza 3. Entonces quiere decir que en ese nudo que nos decimos el cortecito, tenemos la tensión número 3. Y hacia abajo está actuando ¿qué cosa? ¿El peso? El peso, en este caso si tenemos 8 toneladas tendríamos como 8.000, ¿verdad? 8.000 kilogramos fuerza, ¿verdad? Si es que vamos a analizar por el tema de fuerza. Kilogramos fuerza. Bueno. Entonces, ustedes se acuerdan, si tenemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a disminuir el tamaño de la línea. Si tenemos una sumatoria de fuerza en el eje Y, en este sistema, igualamos a 0, quedaría la tensión número 3, que es igual a 8.000. Ese por un lado, ¿verdad? 8.000 kilogramos de fuerza. Vamos a ponerle todas las unidades de medida para que siempre tengamos como referencia. De ahí en más, venimos a analizar el nudo. Vamos a ponerle un nombre a este nudo que podemos llamarle A, en este punto. Vamos a llamarle nudo A. Bueno,
en ese nudo estamos teniendo fuerzas que van en tensión 1, luego tenemos la tensión número 2 y luego tenemos lo que sería la tensión número 3. Y otra vez digitalizamos nuestro ángulo, 60 grados, y acá el ángulo que decía que era para beta. Beta que ya tenemos como dato que es 41,81 grados. Bueno, entonces a partir de ahí gestionamos lo que era el equilibrio. ¿Qué era el equilibrio? El equilibrio relacionado al sistema estructural refiere a que la sumatoria de fuerzas que existe en el sistema es nulo, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas tanto en X, tanto en Y, va a ser igual a 0. De ahí podemos gestionar la ecuación referente al eje X. ¿Qué haría entonces? La tensión 1 por el coseno de 60 y le voy a restar lo que sería la tensión 2 por el coseno de beta, que ya sabemos cuánto vale, el ángulo beta. Esa es la ecuación que se genera en el eje X. Tenemos inclusive ahí claramente que son incógnitas T1, T2. Tenemos que generar la otra ecuación que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿verdad? Para poder solucionar. ¿Qué tal hasta acá se está entendiendo todavía? Si es que me pueden decir, ¿sí, verdad? Sí, hasta ahí no hay preguntas todavía hasta ahí. Profe, Sí, decime nomás. el objetivo de estos problemas es hallar el valor de cada tensión, ¿verdad? Sí, pero vamos a tener un uso más, o sea, tipo va a haber un broche, al final del ejercicio tiene un uso respecto a lo que sería la tensión admisible de los cables, que Ah, vamos a ok. agregar enseguida. Está bien. Nosotros Gracias. nosotros para saber si esto está resistiendo o no, tenemos que conocer la resistencia característica o resistencia admisible de los cables, ¿verdad? Cables de acero, cables, etcétera. Cables o cabos de acero que soportan al estirarse continuamente, ¿verdad? Que están trabajando en tracción. Siempre los cables ustedes saben que trabajan a tracción, no a compresión. Si trabaja a compresión quiere decir que no está trabajando el cable. Bueno, entonces para eso me faltaría encontrar, tengo que copiar esto en la otra pizarrita. Vamos a copiar acá y vamos a una pizarra. Ahí está. Vamos a mover esto. Ahí está. Bueno, para no copiar todo así de golpe, hice ese escribir. Y acá nos quedamos en una ecuación que está en el eje X. Ahora tenemos que hacer la ecuación referente al eje Y. Y para eso le voy a pedir siempre su ayuda. En este lugar voy a generar esa ecuación. Dice, la sumatoria de fuerza en el eje Y. Acá. La sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Bueno, y ustedes ven que la tensión 1 está apuntando hacia arriba en Y y también esta tensión número 2, este cable que está acá. El único que está apuntando hacia abajo sería la tensión 3. Voy a bajar un poquitito más este. Ahí está. Ahí se ve T1, T2. Profe, Sí. bueno, agregas nomás la tensión 3, porque te da 0 nomás en FX, ¿verdad? Solamente por eso. O, No, yo no le agrego a T3 en la sumatoria de fuerzas en el eje X porque esas fuerzas están netamente en el eje Y. O sea, no hace más falta ni mirarle. está bien, bien. Gracias, profe. Solo por eso. Pero bien, vale súper bien la aclaración. Y acá empezamos a hacer la ecuación. A ver, dice T1 voy a multiplicar por lo que es la función seno de 60.
y le voy a sumar lo que es T2 por la función seno de beta, que ya sabemos su valor. Y ustedes ven que T3 está apuntando hacia abajo, ¿verdad? Sí, eso se ve claramente, ¿verdad? T3 está apuntando hacia abajo, por ende es de valor negativo, ¿verdad? ¿Sí? Y después que pongo al final, Igual a 0. igual a 0, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo igualo a 0, quiere decir que T3 puedo mandar hacia la derecha, ¿verdad? Y acá le voy a poner igual mayor, en ese lugar, acá, acá. Y ahí tenemos la ecuación que se genera en el eje Y. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Ahora ya es matemática, pues. Tenemos la ecuación número 1, que es la que refiere a esta sumatoria de fuerzas en el eje X, y la ecuación número 2 que se genera en la sumatoria de fuerzas respecto al eje Y. A ver, ¿qué me sugieren? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuántos métodos había para resolver esto? Método de igualación, método de reducción y el método de sustitución. Profe, perdón, yo tengo una duda con el peso del cuadrado. ¿No debería ser masa por gravedad? Porque es No, 8000 más. no, porque ese es kilogramos fuerza. Ah, dale, gracias, profe. Sí, generalmente en los libros van a encontrar que dice, tiene un peso de 8000 o 300 kilogramos, le ponen. Pero cuando ya le dice la palabra peso, usted ya tiene que referir que en vez de que haya puesto kilogramos, usted tiene que leer automáticamente kilogramos fuerza. Esa es la pequeña aclaración, ¿verdad? Bueno, ¿qué método quieren hacer para resolver este sistema, ¿verdad? Que nos falta muy poco ya para resolver. A ver, ¿qué método se le ocurre? Sustitución, igualación o reducción. Cualquiera de esos que elijan va a ser válido. Yo estaría por el método de sustitución, ¿verdad? Lo que voy a hacer es lo siguiente, de la ecuación número 1, voy a despejar lo que sería la tensión número 1. Entonces quedaría de la siguiente manera, la tensión número 1 es igual a la tensión 2 multiplicado por el coseno de beta, y le voy a dividir lo que es coseno de 60. Y todo esto que está acá, toda esta expresión que estoy marcando en el círculo, todo lo que están acá, van a aparecer en vez de este T1 que está apareciendo marcado en este lugar. ¿Entienden eso, verdad? Capaz que sea demasiado fácil ya lo que estoy diciendo. Bueno, y de ahí reemplazamos. Quedaría entonces, vamos a hacer, yo tratar de hacer chiquitito. T2, T2, T2 por coseno de beta. Al lado le voy a poner seno de 60, perdón. Seno de 60. Y abajo le voy a poner coseno de 60. Coseno de 60. Bueno, y acá le voy a sumar el seno de beta. Seno de beta. Y en vez de T3 ya le voy a poner su valor, que ya sabemos que es 8000 kilogramos por. Ahí está. Entonces, lo que van a hacer ustedes ahora mismo es cargar todo esto en la calculadora. Este que está acá, esta expresión que estoy marcando acá, van a sumar con, me faltó agregar acá T2, ¿verdad? En este lugar. Oh, T2 chiquitito me faltó agregar.
Bueno, ¿me pueden sumar esas expresiones? A ver, coseno de beta por seno de 60 dividido coseno de 60. Y le sumo seno de beta. ¿Me pueden ayudar sumando eso, por favor? Tiene que darme ayudante ahí, entre, que me dijo hace rato que mi ayudanta. A ver, ¿cuánto sale? Samira, ¿cuánto sale? No, Samira sí me ayuda. Sabrina. A mí T2, o sea, te va a salir T2 Sí, 1,97. Y sí, eso, ese va a estar enfrente, ese va a estar enfrente de T2, ¿verdad? enfrente de T2. Así, 1,97 T2. Eso es igual a 8000, ¿verdad? Ahí. Y ahí podemos calcular cuánto sale T2, ¿verdad? En esa expresión. 4045,26, no sé. Entonces, podemos anotar en este lugar, a ver, vamos a anotar en este lugar, en un cuadrito. ¿Cuánto me dijiste para T2? ¿Qué te sale? T2, 4045,26. 26 kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. Y ahí ese valor de T2 reemplazan en esta expresión que está en este lugar. Se dan cuenta que T2 ya tenemos, creo que no le marca el lapicito. En este lugar tenemos lo que es T2, ya calculado de la expresión anterior de 1,97 que pasó dividiéndole a 8000. Y ese valor de T2 reemplazamos en este lugar, acá. Y sale el valor de T1, acá, reemplazamos. Entonces, T2, que es 4045,26 por coseno de 41 grados, 41, algo de grados, dividido coseno de 60. ¿Ese cuánto te da? Más o menos te va a dar 6000. Yo usé todos los dígitos, me dio 6123,57. Usé algunos 6.000, dígitos, sí, algunos dígitos y me dio 6030. Los 6123,57. 6.030,57. Pero varía los decimales. Varían los decimales, pero la parte entera no, ¿verdad? Varía también un poco. Voy a volver a calcular por si acaso. Revisen también, por favor, no sean así malos, déjenle toda la compañera. Por fin. Profe, una consulta. Sí, Tiago, te escucho. Ahí abajo, la última ecuación, donde entra el T1 ya reemplazado en la fórmula T2. ¿Ese T2 Sí. entra dentro de esa fracción que pusiste? Y vos sabés que da igual. Vos podés poner eso ahí arriba. Eso arriba, ¿verdad? Sería 4045,26 multiplicás por el coseno del ángulo y dividís con coseno de 60. Eso automático. Ya, entiendo. O Gracias. podés dividir esos ángulos, los cosenos y multiplicar el resultado por T2. Igual sale. ¿Cuánto te sale ese? Profe, volví a calcular, me sale 6030,34, lo que sería T1. Sí. Vamos a cambiar. 6030,34. 34. Bueno, ya tenemos entonces, tenemos la tensión número 1, la tensión número 2 y la tensión número 3. Tenemos todas las tensiones que necesitamos, la fuerza en el cable 1, la fuerza en el cable 2 y la del cable 3. Vamos a copiar eso en una hojita, ¿verdad?
Bueno, unos datos adicionales que le dije que tenemos que tener sí o sí para hacer este tipo de ejercicio es el siguiente. Y debemos, dijimos, tener los diámetros, en este caso, tengo que tener diámetro 1, diámetro número 1, diámetro número 2 y diámetro 3. De los cables estamos hablando. Entonces vamos a suponer que todos tengan un valor de 1 pulgada, o sea, 2,54 centímetros. Vamos a probar qué tal, con 1 pulgada para toditos. Sí, qué tal, funciona o no funciona. Y el otro dato que tenemos que tener sí o sí es la de la tensión admisible del acero en este caso, del acero o del cable tensor. Vamos a suponer que tenemos como dato 1000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Con ese valor podemos probar ya si es que está funcionando o no está funcionando. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y vamos a la siguiente pizarra. Vamos a copiar esto que estamos acá. Copiamos y vamos a la primera para tener ya como dato. Vamos a traerlo acá arriba. Luego dijimos que la tensión número 3 era ya de 8000 kilogramos fuerza. Entonces, de ese modo tenemos las tres tensiones, o sea, las tres fuerzas en los cables, que me van a generar la tensión en los cables. Y acá, atiendan el juego que vamos a hacer. Vamos a calcular las tensiones de trabajo que se generan en los cables. Y eso vamos a comparar con la tensión admisible. Bueno, entonces vamos a generar la tensión de trabajo número 1, que es la fuerza que hay en el cable 1 sobre el área del cable 1. Y la fuerza que había en el cable número 1 era de 4045,26 kilogramos fuerza. Y eso vamos a dividir por la sección transversal del cable. En este caso tenemos como el área de un círculo, sería pi por diámetro que tenemos 2,54 al cuadrado de diámetro y eso dividimos con 4. Y para que no cometan errores le voy a poner para ahí. Y calculen cuánto sale esa tensión de trabajo número 1. Profe, creo que pusiste el valor de la tensión 2. Sí, tensión 2. Y justamente viste que los cables tienen todos iguales de diámetro. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar nomás en este lugar. Y le voy a poner tensión de trabajo número 2. Voy a borrar ese numerito que está ahí y voy a ponerle 2. Tener razón. Ahí está. Y acá nomás le voy a solucionar cambiándole y voy a ponerle un 2 ahí. Ahí. Eso. ¿Está bien? Esa es la corrección. Porque todas las áreas transversales son todas iguales, porque tienen diámetros iguales a 1 pulgada. Entonces, valga la redundancia, vamos a anotar también eso, que el área del cable número 1 es igual al área del cable 2, igual al área del cable número 3. Ahí está. Para tener en cuenta nomás. Profe, Sí. en el área del círculo que pusiste ahí, el que está debajo de la fracción, que es una Y. No, un 4. Un 4. Ok. Se me corre, pero el lapicito demasiado. Parece que escribe demasiado rápido. Le estoy haciendo inauguración oficial. Ahora se me... Bueno, este es un 4. Voy a borrar eso.
Gracias. Ahí está. Ahí está. Ahí mejoró el 4, ¿verdad? ¿Cuándo sale? A ver, ¿cuánto? 798,40. 798,40. 798,40. Sí, pues, Y eso tiene unidades de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, porque la parte de arriba es una unidad de medida de fuerza, acá en esta parte. Esto es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, en la parte que pusimos en la parte superior, que este cable soportaba 1000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Podemos decir tranquilamente que la tensión admisible, que es de 1000, es mayor que la tensión de trabajo número 2. Entonces, hasta ahí verifica todavía. Este verifica, ¿verdad? O sea, no fue sobrepasada la tensión admisible, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Verifica a la estabilidad de la estructura. O sea, no hay deformación permanente dentro del régimen elástico. Vamos a calcular lo que es la tensión de trabajo número 1. Entonces, para eso copiamos arriba. 6030,34 kilogramos y dividimos con pi por 2,54 al cuadrado. Se dan cuenta que esta ya es la última parte del ejercicio donde ya remachamos los resultados finales. Calculen cuándo sale eso. 1190,10. 1190,10. 10. Aquí iría. Entonces despertó ya. Pablo Coronel se despertó. Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Bueno, ¿qué está pasando acá? La tensión de trabajo número 1 le sobrepasa a la tensión admisible del material. Entonces, en este caso, no verifica a la estabilidad. No verifica. Eso vamos a concluir. No verifica en la tensión del cable en respecto a su tensión admisible. Se rompió. Vamos a decirle que no es que se rompió, pero tiene una tendencia de probable ruptura en ese lugar. Pero ya no es estable. Y calculamos la tensión de trabajo número 3. Tensión de trabajo número 3, que es la fuerza en el cable número 3 sobre el aire. Que en este caso esto era 8000 sobre pi por diámetro, que es 2,54 al cuadrado. Y esto dividido con 4. La misma cosa es rara. Ahí está.
1578. 2,5. ¿Cuándo? 1578,82. Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y se dan cuenta que esto es mayor que la tensión admisible también. Quiere decir que en dos lugares no tenemos problema. No verifica. No verifica. Conclusión. La estructura no es estable para este tipo de o de sección transversal. La sugerencia que a ustedes se les puede ocurrir, díganme, ¿qué se les ocurre, por ejemplo, para que esto mejore? Ahora, ¿qué nos ayudaría? Necesito opiniones. Usaron un material que tenga una mayor tensión admisible. Usar un material, sí. Una de las opciones sería eso. Entonces, podemos anotar eso en una pizarra. Vamos a anotar acá. Sugerencias respecto a la estabilidad de las estructuras con cables tensores. Entonces, número 1, cambiar el material del cable tensor. Número 2, ¿cuál podría ser? Aumentar el diámetro. Sí, justamente es uno de los más importantes. Número 2, aumentar el diámetro de los cables tensores. ¿Cuál puede ser otro? Bajar la carga. Bajar la carga. Pero ¿qué pasa si te piden, te dicen, no, yo necesito levantar un determinado valor de carga, por ejemplo? Y le agregas más hilos. Más, sí, y ahí entraría, entonces, puede ser cambiar, entonces revisar diseño estructural. Estamos pensando nosotros en gran magnitud, ya, revisar diseño estructural o propuesta de diseño. O sea, hacer reingeniería. Ahí entraría en reingeniería estructural. Bueno, y se dan cuenta que con solo un pequeño problema, ¿cuántos conceptos hay? Hay desde qué tipo de estructura estamos teniendo, si es que con las dimensiones de los cables me están soportando las fuerzas que me están imponiendo levantar, ¿verdad? Y me da mucho de pensar, ¿verdad? Me dice, si no verifica algo, entonces tengo que pensar en una solución, ¿verdad? Cambiar el material del cable tensor, tenemos uno, aumentar el diámetro de los cables tensores, revisar diseño estructural. Y dentro del diseño estructural ya entrarían ya millones de posibles soluciones, ¿verdad? Entonces, no basta con mirar este ejercicio, entonces bastaría en amplificar la visión que me dan estas ideas que estamos proponiendo, ¿verdad? Entonces, aumentar el campo para poder tener una solución respecto a un tema específico. Eso es muy importante.
¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió este ejemplo? Este pequeño, gran ejemplo. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? No tan complicado, pero en el que le envié la pasada al delegado también hay ejercicio que es muy parecido a eso, para que puedan practicar. ¿Quieren hacer un ejercicio para practicar de dimensionamiento y verificación? ¿Qué les parece? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer al efecto otra pizarra. No voy a hacer uno de los que le envié, obviamente, porque vamos a proponer un ejercicio y vamos a resolver acá. Bueno, empezamos. Vamos a tener una figura un tanto, no sabemos si es un cuadrado o un rectángulo. Vamos a analizar eso. Vamos a hacerle un hueco. Vamos a hacerle un hueco a esto de esta manera. Ahí está. Bueno, vamos a marcar como dato esta diagonal. Esta diagonal para tener uno de los datos. O sea, básicamente sería muy geométrico el problema. Entonces ya tenemos tipo una figura rectangular, cuadrangular, eso vamos a determinar. En este lugar vamos a tener una circunferencia de hueco. Estamos estableciendo lo que serían ya los valores en breve. Ahí está. Y vamos a empezar a poner. En este lugar le vamos a poner que el diámetro tenga un valor igual a 3x. Este también tiene que ser 3x, porque estamos hablando del mismo diámetro. A este le vamos a poner un valor x, a este le vamos a poner un valor x, y a esta diagonal de este cuadrilátero le vamos a poner 7x. 7x. Bueno, vamos a poner un valor de tensión admisible, del material de 1000, vamos a ponerle 1000 alto. Profe, Sí, antes de continuar, ¿nos va a salir algo de teoría en el examen? sí. Vamos a preguntar qué es dimensionamiento, qué es verificación. Vamos a hablar un poco sobre los materiales y van a trabajar con su libro de lo que tienen, ¿verdad? Ahí están dentro de los ejercicios que están resueltos en la primera parte donde habla sobre el dimensionamiento de verificación. Están claramente expresadas las definiciones, ¿verdad? También se acuerda que hablamos sobre los gráficos donde están la zona plástica, la zona elástica, la elastoplástica. Todos esos gráficos estuvimos hablando, ¿verdad? En una de las clases. Entonces vamos a preguntar también sobre eso. ¿Dónde está el límite plástico? ¿Dónde está la zona de rotura? Zona de fluencia, todas esas cosas. ¿Está bien? No es tan complicada esa parte. Bueno, estamos dando entonces una sección transversal de forma de cuadrilátero y un hueco circular. Y vamos a suponer que me está dando una carga de compresión. Vamos a ponerle de 120 toneladas. Y que me diga que la X tiene un valor. Que tiene un valor, por ejemplo, de 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces, la pregunta
número uno va a ser la siguiente. Vamos a preguntar. Dadas estas características del material, verificar si la pieza es estable para el régimen elástico. O sea, ¿qué quiere decir este enunciado? Es lo que voy a explicar. ¿Qué quiere decir este enunciado? Entonces, lo que quiere decir este enunciado es que revisemos, perdón, que la tensión de trabajo no sea mayor, que la tensión de trabajo no sea mayor que la tensión admisible del material. Entonces, de eso va a radicar la parte A del ejercicio. Vamos a suponer que esto sea la primera parte del ejercicio, donde me está imponiendo una carga de 120 toneladas y me dice, yo te voy a imponer un valor de X igual a 6 centímetros. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la tensión de trabajo. Eso refería a la carga aplicada, que en ese caso ya tenemos que es de cuánto sería esto en kilogramos de fuerza. ¿Cuánto sería? Si están toneladas para pasar a kilogramos de fuerza, multiplicamos por 1000. Entonces tenemos 120.000 kilogramos de fuerza ya de carga. Altísimo, ¿no? Bueno, eso ya tenemos la parte superior. Y abajo tenemos que calcular el área sombreada que estaba apareciendo, que es toda esta zona que está apareciendo en la parte que envuelve al contorno de la circunferencia. Es toda esta zona que estoy marcando acá, toda esta zona. El área de esto tenemos que ver. Bueno, borro nomás otra vez. Bueno, ¿cómo hacemos esa parte? A ver, pues necesito ya ideas. Porque ya tengo, por ejemplo, la X, puedo hallar la X, y faltaría hallar ya el cálculo del área sombreada, ¿no? Y esa parte es la parte geométrica, ¿no? La parte del análisis. A ver, ¿cómo se le ocurre que podemos hacer eso? Necesito ayudas. No ayudas. ¿Cómo hallamos el área sombreada ahí? Profe, El ahí área puede ser, menos el área del círculo. Sí. Entonces, acá vamos a anotar en la parte de cálculo auxiliar, vamos a poner. A ver, llevamos en un pequeño cálculo auxiliar. El área sombreada era igual al área del cuadrilátero que tenemos ahí y le restamos el área de la circunferencia, o sea, del círculo. No se dice la circunferencia para el tema de áreas. Bueno, y ven ustedes, en este caso, ¿cuánto valdría de acá hasta acá? ¿Cuánto 30, valdría? 30, ¿Cuánto? 30. 30 centímetros. Porque hiciste 5x más 3x y acá tenemos otra vez x son 5x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos 30. Súper bien. 5 por 6 me va a quedar 30. Y me faltaría hallar cuánto vale esto nomás, porque al final el área de esa figura sería la multiplicación de 30 por este valor de acá.
¿Cómo puedo hallar eso? Vamos a suponer que eso tenga un valor A. No sabemos cuánto vale, ¿verdad? Que tiene un valor A. ¿Y cómo hallo A? Simple, es un cateto, ¿verdad? Multiplico, o sea, hago 7x y esto elevado al cuadrado, porque eso es la hipotenusa, y le resto lo que era el otro cateto que era 5x. 5x y esto elevado al cuadrado. Pero ustedes ya le pueden reemplazar el valor de x, que es igual a 6, y ahí obtienen lo que es el valor de A. Karen no puede hacer una calculadora cuando le sale. Solamente van a reemplazar. En todo caso sería ahí 49 menos 25. Y 49 menos 25 x cuadrado y la x sale afuera. O cargan directo en la calculadora. Como quieran les puede ser válido esa parte. Entonces la x pónganle 6 y calculen esa A. Dale, Tiago, va a ser fácil. $29,39 me salió. 29,39. 29,39. O sea que no es un cuadrado, ¿verdad? Al final revisamos y no era un cuadrado. Qué bárbaro. Pero íbamos a cometer un error si la asumíamos como un cuadrado. Entonces es igual. En este caso multiplicamos 30 por 29,39 y le voy a restar que pi por diámetro, ¿cuánto es? A ver, diámetro es 3 por 6, 18, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Por 18. Y eso elevado al cuadrado. Y esto sobre 4. Muy feo me salió 18. Feísimo. Esta es la primera clase de preescolar, turno noche, tercera sección, curso rápido. Bueno, los vamos a cambiar. Ahí está. Le voy a poner 18. ¿Y cuándo sale esto? Sería 30 por 29,39 menos pi por 18 al cuadrado sobre 4. Esa es mi área sombreada. ¿Cuánto sale eso? A mí me salió 627,47, profe. 627,47 Coma 47. centímetros cuadrados. Ok. Bueno, y eso vamos a traer acá. Vamos a calcular 120.000 que es la fuerza que estamos teniendo este hombre. Hay patrones que nos agarran bien el tema de la física. 120.000 y eso dividimos con este número que es 627,47 y calculamos cuándo sale la tensión de trabajo. Dividen ese 120.000 con ese número que calcularon recién y ahí sale la tensión de trabajo.
¿Cuánto sale ahí la tensión de trabajo? $191,24, profe. 191,24. Y en este caso es kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Veredicto del caso. ¿Se acuerdan nosotros que teníamos un dato al comenzar en la parte superior que refería a la tensión admisible del material? Tenemos 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que súper bien está aguantando esto porque la tensión de trabajo es menor que la tensión admisible del material. Entonces, plenamente podemos decir que para 6 centímetros este diseño está súper bien aguantando. O en todo caso, se puede decir también que está sobredimensionado. ¿Está bien? Está sobredimensionado. Que ya está de sobra esa medida de x igual a 6, lo que quiere decir. ¿Me pueden decir si entendieron el concepto de lo que es la verificación ya? Verificación es lo que estábamos analizando. Verificación de dimensiones. Entonces, repito, si ustedes necesitan verificar, tienen que calcular entonces la tensión de trabajo de lo que le está dando y comparar con la tensión admisible del material. Y nada más que eso. Y ven si está siendo o no está siendo sobrepasada la tensión admisible. Porque de lo contrario ocurriría lo que era la deformación permanente. Genial esta, ¿verdad? Vamos a reinvertir el problema. Vamos a copiar un poco todo esto y vamos a analizar cuál va a ser lo más chico posible que puede ser la X. Voy a copiar todo esto hasta acá. Bueno, este también me va a servir. Tenemos muchas cosas que van a servir. Vamos a copiar esto. Para no escribir todito, nomás. Esa fue la ventaja de la pizarrita que... Bueno, acá vamos a borrar esto. Esto borramos. Esto borramos. Esto borramos. Bueno, ya nos olvidamos de esto. Y vamos a suponer que estamos trabajando con la misma carga de 120 toneladas. Y les pregunte, calcular las dimensiones óptimas de la pieza estructural sin que ésta sufra deformación permanente. Ahí está. En síntesis, lo que me está pidiendo es encontrar las dimensiones del área admisible de la pieza. Eso que puse entre paréntesis ya sería ya, ¿qué es lo que me está diciendo este enunciado? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, y atiendan. Nosotros vamos a hacerle trabajar al material, le vamos a hacer trabajar al límite. ¿Qué quiere decir eso? Que la tensión de trabajo debe ser menor o a lo sumo igual a quién? Igual a la tensión admisible. A la tensión admisible del material. Entonces, tranquilamente, podemos utilizar la parte donde sea igual, ¿verdad? Para poder dimensionar la pieza. Porque hasta ese valor es donde va a tener unas dimensiones mínimas posibles.
Y podemos decir que la tensión admisible igualamos con lo que era la carga que está imponiéndonos sobre el área útil, en este caso el área admisible. Entonces vamos a ponerle área útil. Bueno, despejando, ¿cuánto saldría el área útil necesaria? A ver un poco. ¿Cuánto saldría el área útil necesaria? 120. ¿Cuánto? 120. La carga dividido la... Sí, la carga que es 120.000 dividido 1000, ¿verdad? Sí, Sí, me da 120. ¿120 qué sería? las dimensiones 120, de la razón, ¿verdad? sí, dimensiones del área mínima. ¿Está bien? O sea, perdón, es el área mínima transversal necesaria para soportar esta carga y llevarlo al máximo sin que se sobrepase la tensión admisible. Ese sería el valor de 120 en forma conceptual. Bueno, y para este efecto, nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar, en vez de área sombreada, ¿qué le vamos a poner acá? Acá, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner el área útil, el área útil. Ahí está. Entonces, se dan cuenta que tiene casi el mismo concepto que el otro, pero en este caso no conocemos las medidas. Por eso le dije, esto que está en forma genérica de las dimensiones de A, ¿cuánto le sale acá en forma de decimales en esta parte de A? Si calculan eso, por favor. 4,89. Sí, ese es el valor que me sale para A. Acá. Entonces voy a colocar 4,89 y al lado le pongo la X, ¿verdad? Porque la X no conocemos, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Bueno, y vamos a hacer lo que son, ya sabemos cuánto es el área admisible, que es de 120. Entonces 120, vamos a borrar esto. Vamos a escribir 120 es igual. Y acá, el área de ese rectángulo sería 5x, que es la parte superior, ¿verdad? 5x, la parte de la altura, y eso vamos a multiplicar por 4,89. Aumentar el tamaño del punto para que se pueda ver bien. Ahí. Ahí está. Ahí está. 5x y eso vamos a multiplicar por 4,89. 4,89. Ahí está. 4,89. Y le voy a restar con el área del círculo, que sería pi por el diámetro. El diámetro es 3x, ¿verdad? Entonces va a quedar 3x y eso elevo al cuadrado. Y esto divido entre 4. Bueno, ¿cuánto quedaría en forma de expresión de x cuadrado esto? Acá le faltó x. Sería 120 es igual a 5x por 4,89x menos pi por paréntesis 3x al cuadrado sobre 4. Lo que necesito es que carguen en la calculadora 5 por 4,89 y le restan lo que sería pi por 9, porque 3 al cuadrado queda 9 sobre 4. ¿Cuánto le queda eso? Tengo una ronquera también.
¿Cuánto le da en función de x? A ver, a ver, a ver. Aproximadamente, profe, sale 17,426 x cuadrado. 17,42. Espectacular. A ver, otro cálculo más necesitamos para hacer comparación rápida. A mí me salió 17,39, profe. 17,39. Está bien. Pueden utilizar todos los números de pi que están en la calculadora para ser más preciso. Profe, entonces si hay variación de decimales no importa mucho, ¿verdad? No, pero no tiene que variar en la parte entera nomás, eso sí. ¿Está Ya. bien? Para tener un criterio de cálculo. Porque imagínense que diga, por ejemplo, 1,2, ¿verdad? Pero 1,2 centímetros y el otro es 1,2 metros, ahí hay mucha diferencia, ¿verdad? Sí, profe, es que viste, para mis cálculos yo usé 3 decimales porque el área del círculo me salió 0,6 y en vez de eso puse 0,69. Sí. Bueno, entonces sale 17, lo sale grande, lo sale 17, ¿cuánto es eso, papá? 39 puede ser. Está bien, profe, pero a mí me salió 42. No me quedé nomás. Bueno, y acá le ponen x cuadrado, ¿está bien? Y ahí despejan la x. La x es igual. En este caso sería raíz cuadrada de 120 sobre 17,39. Y ahí calculan el valor de x para que pueda verificar esta expresión. ¿Cuándo sale eso? Algo así. 2,62, profe. Sí, 2,62. Vamos a anotar eso. 2,62 centímetros. ¿Se dan cuenta? Este es el valor más pequeño que tiene que tener. Hasta ese valor aproximadamente tiene que llegar. Y hace rato pues era 6 luego. Re va a estar sobredimensionado, ¿verdad? Pero, ¿qué implicaría en un caso, por ejemplo, de sobredimensionamiento de una estructura? A ver, vamos a hacer un análisis ahora. ¿Qué implica el sobredimensionamiento de una estructura? A favor y en contra. No importa, puede ser a favor también y puede ser en contra también. A ver, pues, opiniones. Gastas más plata. Sí, cuesta más caro. Le sale más caro en todo sentido. Después, otro. Al ser más sobredimensionada una pieza, ¿qué se le ocurre que puede tener? Mayor peso, menor peso, toda la estructura, ¿verdad? Influiría eso, ¿verdad? Influye de acuerdo a otros parámetros de diseño, entonces también tiene una repercusión eso, ¿verdad? El sobredimensionamiento de una pieza estructural. Otra observación que encuentran. Podría añadir más carga si es necesario. Te podría Se puede servir si añadir más carga, si pero está en todo blanda. caso, sí, si vos añadís más cargas, tenés que revisar otra vez tus cálculos para entrar en un régimen elástico. Siempre debes atender el tema del régimen elástico. ¿Está bien? Súper, súper, súper. Bueno, se entiende entonces lo que estamos mostrando, ¿verdad? Entonces, para este ejercicio, la longitud total de la parte vertical, que era 5x, vamos a multiplicar por el 2,62 y vamos a tener su medida. Así como la parte de A, la A valía 4,89. Entonces, 4,89 multiplicamos por 2,62.
ya vamos a tener la medida de A y podemos tener también inclusive la medida del diámetro, que es 3 por 2,62. También vamos a tener lo que es la medida de la diagonal. Entonces, prácticamente ya dimensionamos toda la pieza ahí con esos detalles finales. ¿Está bien? Profe, ¿Alguna consulta consultuosa? si en el examen nos sale así para encontrar las dimensiones, Sí. ¿podemos dejar nomás como X nomás o tenemos que ir hallando tanto largo, Le va a aclararlo en el enunciado. Calcular todas las dimensiones de la pieza para tal y tal motivo. ¿Está bien? Así le va a salir. ok. Profe, otra, En el libro también hay ejercicio en la parte final, un ejercicio tipo examen, nivel top, para que puedan revisar un poco. ¿Está bien? Revisen ahí, ahí tienen ejercicio de cables tensores, ejercicio de esas dos circunferencias huecas. Está de la pieza, de una pieza de viga, de pilar. Entonces, hay ejercicios que le van a servir ahí en el libro también. Y en la parte final hay uno propuesto. Y después revisen lo que le envié al delegado para poder entregar. Voy a crear una asignación para entregar esa tarea, ¿está bien? Eso es lo que le voy a pedir. Le puedo dar todo este fin de semana para poder terminar esa tarea. Dale, profe. Voy a llamar la lista ahora un ratito, un segundo, me esperan y ya les libero para que tomen su remedio. Entonces no van a venir el partido de Paraguay, nada, los hace tanto así enfermos. A ver, por las 7. Anishen. Bueno, Acosta, Lucas, Presente, profe. Ábalos, Alejandro, Presente.